Cuando la justicia no alcanza a dar la contención suficiente a las víctimas, a darle la seguridad, la protección suficiente, entran en juego también las organizaciones sociales que hacen un trabajo enorme de contención y también de prevención. Y cada vez que abordamos este tipo de delitos y de denuncias gravísimas, nos gusta hacer foco en esto, en la prevención. Si no se puede evitar, al menos la detección rápida para evitar que esto se profundice, que este tipo de dramas, estos delitos tan aberrantes puedan tener continuidad. Sole, estamos con el móvil haciendo pie en esto que es tan importante, que es la prevención y la tarea de una organización que trabaja hace muchos años en Bahía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, convocamos a una referente de Creer Sí, quien también integra el Consejo Local de Niñez. Hablamos de Dayana Brandán, a quien agradecemos por supuesto su voz a esta hora para poder abordar la complejidad de esta temática, al menos un acercamiento, lo hablamos incluso fuera de cámara, Dayana. Bueno, en una primera instancia preguntar con cuán habitual es encontrar este tipo de circunstancias donde en espacios públicos se produzcan este tipo de hechos aberrantes donde se vulneran los derechos de niños y niñas. Buenas noches. Principalmente, no quiero minimizar ni nada por el estilo, es aberrante lo que ha sucedido, pero la verdad es que son los menos. Los casos son los menos. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen más trascendencia, son más llamativos, cuentan con todo el horror de la impunidad, de que se hagan en espacios públicos y todo. Pero lamentablemente, y que es a veces lo más difícil de trabajar, es que el abuso sexual ocurre en la mayoría de los casos, es intrafamiliar, en el hogar de la propia víctima o en el hogar del agresor. Son personas que están, hablando del agresor, ¿no? Que están muy introducidas en el ámbito familiar y muy del círculo interior del niño, de la niña o del adolescente. Por eso es tan complejo de que los chicos puedan hablar, puedan decir lo que están padeciendo. Pero este tipo de casos son los menos frecuentes. Pareciera una condena a puertas abiertas, puertas adentro, ¿no es cierto?, en relación a qué es lo que ocurre a nivel intrafamiliar, en los hogares. Ahora, ¿es posible prevenir? ¿Cuáles son las herramientas con las cuales los padres, madres o cuidadores y cuidadoras pueden llegar a aferrarse para evitar este tipo de circunstancias? Lo primero, es muy complejo trabajar en la problemática del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, es poder cuidar a estos chicos, poder estar atentos, que sean chicos contenidos, que en la familia haya comunicación, que se hable sobre estos temas, sobre todo porque lamentablemente tenemos una deuda muy grande con las infancias. Esto es algo que voy a repetir siempre, porque los chicos, no sé, se les vulnera el derecho de la ESI, en las escuelas todavía tienen que mandar a veces a pedir permiso a las familias para poder dar el tema, y es un derecho de las infancias contar con esa información. No solamente que se busca a partir de la ESI que los chicos sepan de sexualidad, sino que también es una forma de informar y de prevenir el abuso sexual. Otras estrategias es justamente cuando a veces pasan, a la hora de la comida, en el almuerzo, en la cena, están pasando los casos de abuso sexual. También es importante que se pueda hablar en familia, de que los chicos escuchen a estos adultos que son los cuidadores, los referentes, que están a favor de los niños que padecen esta situación. Porque si no es muy complicado de que el niño, o sea, si escucha a su adulto, a su cuidador, a su referente, que está en contra, que eso es mentira, que las mujeres inventan estas cosas, es muy poco probable que ese niño pueda hablar. Y después, lo importante es poder creerles a los chicos cuando comentan estas situaciones vividas, porque los chicos no mienten sobre esto y uno a veces, por miedo a enfrentar todo esto, lo minimiza, piensa que los chicos inventan porque tienen, no sé, porque tienen mucha imaginación. Los chicos en términos de sexualidad no mienten. Entonces, esas son cosas que nos pueden ayudar. Tal vez llegamos tarde y la situación de abuso ya sucedió, pero por lo menos poder implementar estrategias para poder cortarlo, poder cuidar a ese niño y que la situación no progrese y no avance. Sí, porque el lado B de esta historia es la de aquellos abusadores, violadores que tienen penas muy mínimas, si es que las llegan a tener, si es que llegan a ser denunciados, y de alguna manera
conviven con la sociedad y en un escenario del cual muchas veces se está despojado de estas herramientas. La justicia tiene una deuda muy grande con la problemática del abuso sexual. La verdad es que sabemos que en Bahía Blanca las fiscalías están abarrotadas de esta problemática, de los casos de abuso sexual, y sabemos que es muy complejo. Pero bueno, es todo muy difícil porque los chicos muy pequeñitos, imagínate que a un adulto le puede llegar a costar sentarse al frente de un jurado o de un juez o de personas desconocidas y contar sobre algún padecimiento sexual. Imagínate un niño, una niña que tiene menos recursos, menos capacidad, o sea, nada, está atravesado por la situación de la vergüenza, de lo que le pasó, del miedo, porque también son muy conscientes de las consecuencias que implica para la familia estas situaciones, poder hablar y llevarlo a la justicia. Recordemos que las situaciones de abuso se perpetran a partir de que el abusador va avanzando, siempre condicionando al niño desde la amenaza, desde el secreto. Entonces le dice, si vos decís esto, en el caso de que sea un padre, yo voy a ir preso. ¿Y quién va a mantener la casa? Entonces, imagínate también qué posibilidades tiene un niño, una niña de 9 años, 10 años, poder decir textualmente qué fue lo que pasó. Y después la mayoría de los casos de abuso no hay a veces signos físicos. Entonces está en la palabra del niño, pero bueno, se sigue a veces minimizando los discursos, la justicia necesita de sus elementos, pero después terminan siendo, o sea, incapaces de probar un hecho o condenas mínimas de 2, 3 años que para la víctima no es reparador, para la familia tampoco. Personas que lamentablemente no sé si pueden llegar a cambiar. Es muy complejo, hay poco trabajo y pocas posibilidades. Bien, Delfina, ya Dayana te escucha. Dayana, te agradecemos y te saludo, gracias por estos minutos para conversar. ¿Notan que ustedes en la ONG reciben muchas consultas? ¿Se acerca más gente ahora que antes en cuanto a esta problemática del abuso sexual infantil? Sí, nosotros en la ONG el trabajo se ha incrementado en los últimos años. Sí creemos que no es que esto está pasando más, sino que la gente hoy tiene otros recursos, que sabe que hay que denunciar, que se anima a pedir ayuda. Entonces eso para nosotros es un facilitador y poder acompañarlos en estos procesos es fundamental para la reparación de esta víctima. Recordemos que es un niño, una niña adolescente. Las personas que trabajan hace muchos años consideran que el abuso sexual, la cantidad no ha avanzado, sino que lo que hoy está pasando es que la gente se anima a denunciar más. Lo que yo sí creo es que en los últimos años se han complejizado la problemática del abuso, porque al principio cuando yo empecé a trabajar en la ONG en el 2014, eran abusos sexuales simples, hoy intervienen el tema de las drogas, del consumo, situaciones que son mucho más complejas porque podemos hablar de prostitución infantil, de enfermedades de transmisión sexual. En Bahía Blanca, mucho no se habla, yo no he escuchado del incremento de las enfermedades de transmisión sexual que tienen los niños, ¿no? La sífilis, cómo ha aparecido de nuevo. Entonces, me parece que lo que ha pasado en los últimos años es que se ha complejizado. Y esto tiene que ver con una sociedad que también se ha vuelto más violenta, con otros fenómenos que corren también desde ese punto. Y sí, seguramente que sí. No es justificación, ¿no? Pero muchas veces hay muchas familias que por cuestiones económicas están separados y la violencia es habitual, viven bajo el mismo techo. No estoy justificando para nada las situaciones de abuso, pero bueno, hace que cada uno, los adultos a veces estén peleados y incomunicados entre ellos. Eso facilita que los niños estén en el medio de estos dos adultos, sin supervisión adulta que sea saludable, el no tener trabajo.
estamos viviendo en tiempos más violentos y uno a veces también lo ve así con los chicos. El servicio local está desbordado de problemáticas de las infancias, de maltrato, la pandemia también. Pensamos, y es desesperante, pero en tiempos de pandemia un montón de niños convivió con su agresor durante un montón de tiempo sin poder pedir ayuda. Recordemos que los niños, muchas de la situación, o sea, de los pedidos de ayuda ocurren en las escuelas, en un ambiente que para ellos es seguro. Entonces, eso no estuvo durante un montón de tiempo. Y cuando a veces el niño calla, pasa mucho tiempo hasta que vuelva a animarse a hablar. Que es tremendo, ¿no? Porque tampoco estoy poniendo la responsabilidad en el niño, pero bueno, hay un montón de formas también como adultos de poder percibir cuando algo está pasando en casa. Por eso hay que estar atentos, los cambios de humor, de los estados de ánimos del niño, los miedos nocturnos, no sé, retrocesos, dificultad en la escuela, no sé. Hay que estar atentos y consultar y preguntar, asesorarse, porque es preferible asesorarse y despejar la duda, porque tal vez no es nada, a que esté pasando algo y que nadie, o sea, y que nadie cuide, proteja a este niño. Absolutamente, Sole, si te parece, para cerrar, y ha sido muy clara, incluso también con estos signos a los que hay que estar alertas, para cerrar, un teléfono, un medio de comunicación con la ONG, por si alguien está atravesando alguna situación y tiene la duda, mejor, como vos bien decías, comunicarse y sacársela, ¿no? Y despejarla. Sí, nosotros desde la ONG Creer Sí, ahora estamos ahí con la cuestión del local, pero próximamente a resolver. Nos pueden encontrar más fácil para recordar en las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, hay una página www.creersi.org.ar. Bueno, tanto Facebook como Instagram es revisado todo el tiempo, así que nos llegan consultas, ahí podemos pasar los teléfonos, ahí también están los teléfonos de contacto y poder asesorar de la mejor manera. Muy bien, el agradecimiento para Dayana. No sé, Sole, si te queda allí alguna duda. Me parece que ha sido clara, contundente con el mensaje y sobre todo lo importante de comunicarse, de estar atentos y de informarse. La información es la herramienta, me parece. Sí, justamente, y conocer a estas instituciones que ya desde hace muchos años trabajan abordando estas problemáticas y sus complejidades. Realmente todo un desafío para Dayana poder traer respuestas a algo tan complejo y que está atravesando a la ciudad entera en el presente. Qué importante entonces poder hacer esas lecturas también de lo que está ocurriendo en las noticias, que también forma parte de nuestra realidad, ¿no es cierto? No es una ficción, entonces ser conscientes de eso y aprovechar cada espacio que hay de información, como ella que se refería a la educación sexual integral en las escuelas o incluso el acompañamiento de las ONGs, apoyarse siempre en las instituciones, es un buen punto de partida ante esta iniciativa, ¿no es cierto?, que se tiene, o esta necesidad que se tiene de prevenir cualquier situación de vulneración de derechos de los niños y niñas y adolescentes. Vamos a darle continuidad a la problemática porque así lo requiere. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, hasta luego.